Gracias. Bueno, gracias por unirse hoy, a la sección A y B. Creo que esta sería la última clase que estaría dictando del ciclo, porque ya luego creo que vienen full evaluaciones, ¿no? Vienen las exposiciones, la cuarta práctica calificada, el examen final, el estudiatorio, ¿no? Entonces, digamos, creo que es el último día que voy a hacer clase, ¿no? Y vamos a cerrar justamente esta parte de los modelos lineales aditivos, ¿no? Que es algo que ya discutimos la semana pasada, ¿no? La semana pasada, bueno, sí, bueno, durante la semana, ¿no? Con ustedes, tanto en la sección A y B, ¿no? Y básicamente, pues creo que la idea principal de un modelo lineal aditivo, se resume bastante bien con esta lámina, creo yo, ¿no? Pues, donde el objetivo va a ser, pues, poder modelar relaciones no lineales entre las variables explicativas y el target, ¿no? En especial cuando estas son un poco complejas, ¿no? Claro, el supuesto es que esta relación va a ser por lo menos una función suave, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? De una variable explicativa X con un target Y, ¿no? Tenés, por ejemplo, el rango de valores que toma X, se generan una base de B-splines cúbicos, que es lo que vimos también en la clase anterior, que básicamente son funcioncitas más o menos de este tipo, ¿no? Son como funcioncitas que van teniendo, o sea, que existen en cierto intervalo de nodos, ¿no? Y que luego se hacen cero, digamos, en el intervalo que no les corresponde. Y así, ¿no? Son varias funcioncitas pequeñitas que, claro, luego tratas de buscar cuál es la combinación lineal óptima de estas y que aproximen lo mejor posible la relación no lineal que tratas de modelar en los datos, ¿no? Tal como aparece abajo, ¿no? Abajo ya están como que si gustan las funciones con sus coeficientes y si lo sumas, te daría la línea negra que a priori sería justamente la predicción que daría el modelo lineal aditivo, ¿no? Entonces, nosotros vimos el caso inicial, que era para el caso de una variable explicativa de p igual a 1, ¿no? En la cual reemplazamos justamente esa función, ¿no? Por la aproximación por spline con los b-splines cúbicos, ¿no? Tal cual como lo vimos en la clase anterior. Y vimos que básicamente al hacer ese reemplazo, obtenemos una estructura de un modelo lineal como ya lo conocíamos, ¿no? Y la única diferencia, digamos, era que ahora tiene una restricción adicional que viene a ser la restricción de identificabilidad, ¿no? Pero al final es un modelo lineal, o si gustan, también es equivalente a resolver un modelo lineal considerando la versión centrada del modelo, ¿no? También si gustan lo pueden ver así, ¿no? Con esta versión, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos en la clase anterior, vimos cómo se obtenían los estimadores, ¿no? Para poder predecir. Vimos el efecto de K, el tema de la cantidad de nodos. Mientras más nodos tomabas, la curva estimada se tendría a sobreajustar, ¿no? Entonces vimos que se podía agregar una función de penalización de curvatura, ¿no? Y claro, mientras más grande era el tamaño del lambda, pues se le penalizaba más a la curvatura y por lo tanto la estimación que te dé de función final va a tender a ser un poco más suave, ¿no? A medida que el lambda crece, ¿no? Por ejemplo, ahí con un lambda pequeño era una curva más, un poquito más flexible, tenía más curva la función, pero a medida que el lambda va creciendo se van dando cuenta que en efecto la función ya deja de tener curvaturas, ¿no? Y básicamente si lambda tiende a infinito va a ser prácticamente una recta, ¿no? Ok, entonces podría ver el modelo lineal, se gusta también como un modelo lineal aditivo, pucha, con una penalización de curvatura alta, ¿no? Infinita, ¿no? Bueno, podría entenderse también de esa manera, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar al caso general, ¿ya? Pero básicamente el caso general es un poco lo mismo que el caso P igual a 1, nada más que claro, ahora van a haber más variables, la estructura de la matriz va a ser un poquito más grande, y ya, pero todo lo que hemos visto hasta ahora, de hecho, va a ser lo mismo en la versión general, ¿no? Por eso empecé con el caso P igual a 1, ¿no? Porque ya el general es simplemente más órdenes, más tamaño y ya, ¿no? Vale, entonces mira, ahora vamos a tener la versión con P variables explicativas, ¿ya? Entonces tenemos el modelo beta cero más las P funciones con respecto a cada variable y más el error, ¿no? Y además, para cada función FJ, vamos a tener la restricción de identificabilidad, ¿no? En total van a haber P restricciones de identificabilidad, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es pues reemplazar los F sub J con una combinación lineal de B-splits, ¿no? Donde los parámetros, por ejemplo, para la función F sub J van a ser teta sub JK, ¿no?
Y los B-split que corresponden a esa función van a ser los beta sub jk, obviamente para J1, 2 hasta P, ¿no? Y si notas, la cantidad de nodos que se toma también por cada una de los splings que voy a aproximar, no son iguales en todas las funciones de las variables, ¿no? Ahí dice K sub J, es decir, para la variable x1 yo podría considerar, no sé, pues 10 nodos. Para la variable x2 yo podría considerar de repente 20 nodos. No necesariamente tienen que ser iguales. De repente depende mucho también de la complejidad de la relación no lineal que estés trabajando. Porque para serte sincero, en la práctica, con valores de 5 a 10 suelen ser ya valores bastante adecuados para poder aproximar funciones no lineales de manera más equilibrada, ¿no? Entonces, igual lo pongo ahí, no en serio son iguales, luego vamos a discutir un poco más eso. Eh, y bueno, KJ son los números de nodos para la decomposición FJ, ¿no? Entonces acá voy a definir teta sub j, que vendría a ser básicamente estos parámetros para la función FJ, ¿no? Por ejemplo, sería teta J1, teta J2, hasta teta J, KJ, ¿no? Es decir, para cada función de cada variable vamos a tener su set de parámetros que justamente van a ser los coeficientes que van a acompañar a sus respectivos B-spline cúbicos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y Z sub J, bueno, va a corresponder a su matriz. Es decir, mira, a ver, lo voy a poner acá, ¿no? De una lámina. Modelos lineales aditivos. Entonces ahora tengo un Y sub I igual a, ahora tengo voy a hacerlo de repente para el caso P igual a 2, sí. Y ustedes ya me siguen para el caso P, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? Entonces voy a tener esto, ¿no? Sería X y 1 más, sería X y 2 más E sub I, ¿no? Si fuese P igual a 2, serían esas dos, ¿vale? Ok, entonces, bueno, con la restricción de identificabilidad, obviamente, ¿no? Que la suma, ¿no? De igual a 1 hacia n, de f, pues 1 x y 1 es igual a 0, y bueno, también el otro, ¿no? Sería con x y 2, ¿no? Igual a 0, ¿no? Bueno, con las restricciones de identificabilidad, ¿no? Ahora lo que voy a hacer a continuación es, pues, bueno, aproximar esto, ¿no? Ahora, si lo quieres ver también, mira cómo quedaría como estructura de modelo, ¿no? Si ya lo llevas a la estructura de modelo, sería Y1, Y2, Y sub n, ¿no? Esto sería igual a quién. Bueno, ya sabemos que acá va a estar el beta cero, ¿no? Común para todos. Y si uno que esto se va, pues, también repetir, o sea, acá va a ser f, si gustas, acá va a ser f de 1, x1, 1, f1, x2, 1, f1, xn1, ¿no? Igual con otra, ¿no? Lo estoy separando para luego entender cómo es que se generaliza esta cuestión. Entonces acá será, también acá será x1, 2, f2, 2, 2, y así hasta f2, xn2, ¿no? Y bueno, más el error, ¿no? Entonces, este vendría a ser como mi y, este vendría a ser como 1n beta cero, ¿no? Constante. Y acá viene la suma de las funciones que voy a ir agregando, ¿no? Ahora, en teoría, para f de 1 de x, en este caso sería y1, ¿no? Esto sería una combinación lineal, ¿no? Le estaba poniendo teta j, pero en este caso es teta 1k, ¿no? De beta también le estaba poniendo acá jk, ¿no? Acá sería 1k le voy a poner, de x y 1, ¿no? Bueno, en este caso sería para k, que va desde 1 hacia k sub 1 mayúscula, ¿no? Entonces, si yo empiezo a reemplazar esto en estas funciones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar, ¿no? Vamos a ver un poquito, a ver. A ver, ¿qué pasa si yo empiezo a reemplazar eso, ¿no? Imagínate, lo reemplazo acá. Este lo voy a llamar, no sé, pues, lo voy a llamar
F mayúscula uno, ¿sí? Por decir cualquier cosa, y esto lo voy a llamar F mayúscula 2, ¿ya? Estoy definiendo cualquier cosa, para ver qué forma tiene, ¿no? Entonces el F1, el F sub uno va a ser así, ¿no? En este caso es para X11, ¿no? Entonces sería pues teta 11, B 11, perdón. Bueno, sí, teta B 11, X 11, ¿no? ¿Más qué? Teta 12, B 12, X 11 y así hasta teta 1, K1, ¿no? Por B1, K1, X11, ¿no? ¿Sí? Ese sería como el primer. Ahora, para el caso de X21, bueno, sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo, nada más que acá reemplazándolo con X21, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Eso sería teta 1, en este caso sería teta 11, B 11, nada más que acá sería ahora X21, ¿sí? Sería la siguiente observación, más X21 y así, ¿no? Y así hasta la enésima, pues, ¿no? Más teta 12, B12, XN1, más teta 1K1, B1K1, XN1, ¿no? Ahora, si te fijas, esto yo lo puedo factorizar, ¿no? Está claro como B11, X11, ¿no? B12, X11, así, hasta B1K1, X11, ¿no? Por teta 11, teta 12, hasta teta 1K1, ¿no? Ay, perdón. Ah, y luego simplemente reemplazar lo que está dentro de esta matriz. Sería como la matriz de observaciones, nada más. Y así, ¿no? B11, XN1, B12, XN1, y así, ¿no? B1K1, XN1. ¿Vale? Entonces F1, si te das cuenta, toma esta estructura, ¿no? Y este sería lo que yo estaba definiendo como el vector teta mayúscula 1, ¿no? Y este sería como el Z, si gusta, sub 1, ¿no? ¿Vale? Este va a ser como el F sub 1. ¿Ok? Entonces este F sub 1 justamente va a tomar esta estructura, un Z1 por un teta 1. ¿Ok? Para el F2, si te das cuenta, va a ser una estructura análoga. Lo único que va a cambiar es el índice, ¿no? Ahora, en vez de ser acá 1, acá se cambiará por 2 y ya está, ¿no? Todo donde iba J se cambia por 2 y va a ser como que el mismo procedimiento y voy a llegar más o menos también a una misma estructura. Voy a llegar a un Z2 por un teta 2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, un like si no han entendido esta parte hasta acá. ¿Qué dicen? Era para hacer un compartir. Bueno, pueden hacerlo, ¿no? Si alguien planifica algo, bien. Biblio de Minas es la voz, ahí sucede la magia. Ah, Biblia de ciencias es la voz. Vaya. ¿Quién estará en ciencias? Bueno, a ver, nada que ver, dice. Jerarquía, dice, le gané el genio. Uy, ¿verdad? Campo Verde está muerto, ¿no? ¿Está en mi clase ahorita? A ver, ¿está Campo Verde? Da, ¿no? Está difunto, ¿no? Pero vivirlo con miedo te enseño. A ver, entonces, generalizando, ¿no? Creo que está claro. Está claro que generalizando voy a tener más o menos, entonces, en la estructura final del modelo, ¿sí? Va a ser un Y, ¿no? Igual a, ya hemos visto que es el 1n por el beta cero más un Z1 por un teta 1, ¿sí? ¿No? Más 2 por un teta 2 y así hasta ZP por teta P, ¿no? Y bueno, más el error. ¿Sí? Y claro, puedo factorizar esto, ¿no? Puedo factorizarlo y obtener, si gustas, la matriz de datos completa, ya que sería 1n, Z1, Z2 como partición, ¿no? Y mi vector, digamos, de parámetros será pues beta cero partición teta 1 partición teta 2, ¿no? Hasta teta sub p, ¿no? Y bueno, más el error, ¿no? Y esta es como si fuese pues tu matriz de datos X, esta es como si fuese tu vector de parámetros beta. Y nuevamente,
pucha, llegas a la estructura de un modelo lineal, ¿no? O sea, la forma y igual a x beta, no sé, como quien dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces estamos llegando a la misma estructura, nada más que obviamente la matriz de datos, si te fijas ahora, es más grande, es más compleja, ¿no? Y hay mucha mayor cantidad de parámetros, ¿no? Porque ¿de qué orden sería la matriz de datos X? No, ¿de qué orden sería? Es algo que este es n por uno, este sería n por k1, ¿no? Este sería n por k2 y así hasta n por k sub p. Si te das cuenta, el tamaño o el número de columnas de esa matriz de datos depende también de los nodos que yo vaya a seleccionar, ¿no? Mientras más nodos escoja, es como agregarle más columnas a la matriz de datos X, ¿no? Y obviamente, pues, pueden haber también inconvenientes, obviamente, si la cantidad de nodos es muy grande y tu muestra realmente es muy pequeña, ¿no? Entonces ahí también hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Para no tener el problema de no poder estimar de manera única la estimación. Aunque igual recuerda que cuando agregas penalización, ¿no? Indirectamente ya es como el caso de Rich, ¿no? Te da la solución, así no haya, digamos, así la matriz de datos no sea de rango completo, ¿no? Pero bueno, igual es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y cuántos parámetros hay en total? Bueno, hay uno más la suma de los K sub i, ¿no? La suma de nodos de todas las funciones, ¿no? Esa es la cantidad de parámetros, si gustas, totales a estimar, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces, como te digo, es como el caso P igual a uno, pero con matriz más grande nada más. No hay mayor complicación, ¿no? No hay nada de otro mundo. ¿Y las restricciones? Bueno, faltan las restricciones, ¿no? A ver, vamos a las restricciones. Eso no lo he planteado. Entonces, las restricciones, le he dejado acá, ¿no? Ay, perdón. La restricción, bueno, es que la suma, ¿no? Para cada caso de, pues, cero. Y no sé si se acuerdan, en la clase anterior ya había hecho eso, ¿no? Esto es igual como que 1n transpuesta por, acá sería pues f1, x11, f1, x21 y así, ¿no? f1, xn1, ¿no? Igual a cero. Y habíamos visto que cuando yo esto es f1, ¿sí o no? ¿No? Esto es esto. Que ya vi que ese f1 tiene la forma z1 por θ1. Entonces, al final, ¿qué voy a obtener? 1n transpuesta, perdón, z1 por θ1 igual a cero. ¿No? Voy a obtener eso. Sí. Igual para todos, ¿no? Para todos los demás casos. También para el otro, pues va a ser análogo, nada más que ahora será pues 1n transpuesta z2 por θ2 igual a cero. Y así hasta el pésimo, pues, ¿no? O sea, al final las restricciones, si gusta, se van a resumir, ¿no? A que 1n transpuesta por zj y por θj, pues se igual a cero. Para j que va de 1, 2, hasta p. ¿Ok? Es eso. Vale. Entonces, esta es justo la estructura que yo pongo aquí, ¿no? Y acá acabo de probar que en efecto estas estructuras de columna quedan definidas como, bueno, yo le puse sí, ZJ por ZJ, y luego cuando la sumo, pues ya queda una sola estructura de un modelo lineal de esta forma, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para estimar los parámetros? Mm. De hecho, para la demostración es análoga también para el caso P igual a uno, ¿vale? Es decir, podemos llegar al caso análogo de que ZT es igual a ZZ, sí, solo sí, justamente se cumple esto acá, ¿no? ZJ por ZJ igual a cero, ¿vale? ¿Y eso será verdadero? Pueden probarlo. Es lo mismo prueba que yo hice en la vez anterior, pero ahí tomen en cuenta que, claro, que dentro de Z van a estar pues Z1, Z2 y las variantes, ¿no? Entonces, creo que sería cuestión de... Es más, yo creo que es fácil desde que de repente tú tienes esto, ¿no? O sea, si esto es cierto, entonces tú se das sí, solo sí. Más bien ZJ por TJ es igual a Z, bueno, el J ya lo puse, ZJ centrado por TJ, sí, ¿vale? Sí o no que esto ya lo hemos probado en la anterior, ¿no? Esto es verdadero, porque esto sí lo hemos probado. Y ahora creo que sería esto, ¿no? Probar que esto es esto, ¿no? Sí, solo sí.
que está claro que da, ¿no? Porque factorizas, ¿no? Y te da una estructura, pues, tal cual como corresponde. Recuerda que estos son tan centrados con respecto a sus columnas, así que la operación normal, al final sería la versión centrada, pero de la suma de todas, ¿no? Entonces de ahí nace, pues, que en efecto, estas P restricciones, pues, te llevan a que, en efecto, es equivalente a reemplazar z teta por z sub c de teta, es decir, trabajar con la versión centrada de esas observaciones. Y llegamos al caso de resolver un problema MCO considerando nada más la versión centrada de este modelo, tal cual como lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Y en la clase anterior vimos que dada esa estructura, la estimación del beta cero y de los parámetros, pues tienen esta forma, ¿no? La estimación de beta cero ya sabemos que va a coincidir con la media muestral y la estimación del teta va a ser esta fórmula de aquí, que es ZC transpuesta, ZC a la menos uno por ZT transpuesta, ZC transpuesta por Y, ¿no? Y con eso ya tendrías pues la estimación de beta cero, tendrías la estimación de todos los tetas y finalmente ya podrías obtener pues la predicción en función ya de estos betas y estos tetas estimados, ¿no? Y ya con eso ya tendrías la predicción final del target, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? Den su like si estamos entendiendo. Pongan un cohete si están volando, a ver. Está fácil, ¿no? Gustavo está volando, ¿no? Como siempre, ¿no? Vilche, chatzazo, ¿no? Lo que están volando es full chat, ¿no? Cloudsazo, bro. Sus trabajos full chat, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Al toque los he detectado. A ver. Muy bien. Entonces, creo que eso es como ven los modelos lineales aditivos, más allá de la complejidad de entender un poquito, eh, más allá de comprender el tema de los splings, de los B-splings, ¿no? Que son herramientas más matemáticas, ¿no? Aprovechar el uso de esas herramientas, ¿no? Ya dentro del enfoque de un modelo lineal, como ven, pucha, da mucha flexibilidad para modelar relaciones no lineales más complejas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? El modelo, y seguimos trabajando con una estructura, si gustas, de modelo lineal, con las propiedades que hemos aprendido en el curso, ¿no? Pero ahora sí obteniendo, tratando de poder cubrir o detectar relaciones no lineales un poquito más sofisticadas, ¿no? Entonces, esta es la ventaja, digamos, de este método. Ahora, también puedo agregar estas restricciones de penalización en el caso del caso general. Claro, también puedo, ¿no? Recuerda que al final el objetivo de esta penalización era penalizar la curvatura, ¿no? De la función estimada, ¿ok? En este caso lo vamos a aplicar, pero para cada función. Es decir, vamos a tener una penalización para cada función estimada, es decir, para j igual que en este caso estamos asumiendo que hay p, ¿no? P de esas funciones, entonces vamos a tener esto, ¿no? Vamos a hacer la penalización por cada una de ellas. Y si te fijas bien, no es que haya un lambda que afecta a toda la función, sino que cada función tiene su propio lambda, si gustas, o su hiperparámetro que va a controlar su curvatura, ¿no? Es decir, para el caso de la función f1, lambda 1 será quien controle la fuerza de su curvatura de estimación. Para el caso de la función 2, la variable x2 será lambda 2 y así sucesivamente hasta el ps, ¿no? Ahora, y esto es así porque, claro, no necesariamente la penalización de curvatura para una función, pucha, va a ser igual en otra. De repente uno necesita una penalización más fuerte y de repente otra función no la necesita tan fuerte, ¿no? Pues por eso que le ponen un hiperparámetro, si gustas, para cada función a estimar, ¿no? Entonces, por eso la estructura final del modelo ahora se convierte de esta manera. Voy a tener un lambda j y ya sabemos que esta es la estructura de la penalización, ¿no? De la función js, ¿no? Que si lo llevas a una estructura matricial, ¿no? Tendrías más o menos esto, ¿no? Tendrías el problema de minimización, que es suma de minimizar errores al cuadrado, más. Ahora tendrás un teta transpuesta S por teta. Me dirás, Amado, ¿dónde está el lambda? No, es como hay un lambda J, antes había un lambda solito, ¿no? Común para todos, y ese lambda salía. Pero ahora lo que está pasando acá es que esto acá se está operando como así, ¿no? Teta 1 transpuesta, teta 2 transpuesta, teta P transpuesta, esta suma, ¿no? Y está quedando
lambda uno S1, lambda 2 S2, lambda P SP, ¿no? Y por teta uno teta 2 hasta teta sub P, ¿no? Y bueno, ceros acá, ¿no? ¿No? Entonces, si te fijas, ¿no? Esto acá es esta suma de acá, ¿no? Y al final queda pues un teta transpuesta, esta es la matriz S, que la matriz S es justo la suma directa de los lambda J por SJ, ¿no? Y ya, ¿no? Ya está. Con eso tengo ya una forma cuadrática, la forma teta transpuesta de ese teta, ¿no? Entonces tengo que resolver, si gustas, ese problema de optimización, que si te das cuenta es análogo al de Rich, ¿no? Vas a tener más o menos la misma estructura o estructura similar. Derivas con respecto a beta cero, con respecto a teta, ¿no? Y con eso ya puedes obtener la solución, que pues va a tomar igual la forma similar que tiene Rich, de ZC transpuesta ZC más SS a la menos 1, ¿no? Por ZC transpuesta Y, ¿no? ¿Vale? Bueno, el estimador de beta cero siempre va a seguir siendo la media muestra, ¿ok? Y con eso ya puedo aproximar relaciones no lineales, pues, más complejas, como por ejemplo, no sé, pues este tipo de relaciones funcionales, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces, nuevamente, esto es la generalización de la penalización, ¿no? Pero ya para el caso de p variables explicativas. Como ven, no es nada de otro mundo, ¿ya? También es una estimación usando propiedades que ya hemos visto en clase, ¿no? Ok, entonces, ahora viene el tema, ¿no? Oye, y esos lambda J, oye, son varios hiperparámetros, ¿no? Son una cantidad grande, ¿no? Son p hiperparámetros. No sé, por ejemplo, si yo tengo 10 variables, serían 10 hiperparámetros, ¿no? Entonces sería una grilla bastante grande de valores que estimar, ¿no? Porque si hago una grilla, no sé, pues de 100 valores o 1000 valores por 10 son 10.000 modelos que tengo que estimar. Y si hago validación cruzada, 10.000 por 5 50.000 modelos que estimar. O sea, y eso que te he puesto un caso pequeño, ¿no? Entonces, obviamente se complejiza el tema de evaluar cómo hallar los hiperparámetros óptimos en ese caso, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar un poquito el tema de la validación cruzada ya no son cruzadas, digo, la validación cruzada generalizada, ¿ok? ¿Vale? En inglés es Generalized Cross Validation, ¿no? El GCV. Bueno, en castellano es validación cruzada generalizada, ¿ya? Pero en realidad yo no le llamaría tanto así, pero bueno, es un nombre que se le da en este tipo de casos. Pero básicamente es una validación cruzada dejando una observación afuera. O sea, es decir, es una validación cruzada considerando el K igual a n-1. Es decir, considerando que voy a estimar el modelo con n-1 observaciones y voy a testear con una. Y eso hay que hacer pues n veces, ¿no? O sea, hasta que termine con todas las observaciones, ¿no? Por eso ese tipo de validación cruzada se le conoce como leave one out cross validation, es decir, validación cruzada dejando uno fuera, ¿no? Dejando uno fuera. Y la fortuna, si gustas, que se tiene en esos casos, es que en el caso de los modelos lineales, para ese tipo de situaciones, es decir, cuando tenemos una validación cruzada dejando uno afuera, tú me dirás, oye, profe, pero hay un montón de modelos que estimar. Y es cierto, es un montón de modelos que estimar, por eso, digamos, yo a veces le digo, ni siquiera piensen en utilizarlo. Pero particularmente aquí, en el caso de los modelos lineales, sino que al final la estimación de ese error de validación cruzada, dejando uno afuera, pues sería así, ¿no? Sería como que el promedio, ¿no? Del real menos el predicho, pero retirando justamente esa observación y ese, ¿no? Eso para i que va de uno hacia n, pues y el promedio de eso, ¿ok? Entonces, en el caso del modelo lineal, esta ecuación o esta formulación de aquí tiene una fórmula cerrada, ¿ok? Tiene una fórmula cerrada. Y se prueba, de hecho, que justamente, obviamente hay que obtener el ya predicho, ¿no? Quitando una observación y dando forma. Y se prueba que, de hecho, esa estimación de error de validación cruzada dejando una fuera, llegas a esta estructura, a una fórmula cerrada, que solo obtendría estimando un modelo lineal completo, o sea, así tal cual. Porque requiere solamente, no sé, pues el real menos el predicho por un modelo considerando todas las variables que estoy evaluando
sobre uno menos A sub I, que viene a ser el 10º elemento de la diagonal, pues, de esta matriz. ¿Ok? Básicamente es eso, ¿va? Y si te das cuenta ahí, no requiero estimar, pues, n modelos, sino que solamente con uno ya obtendría la estimación, ¿no? Del error de validación cruzada, pues, sin necesidad de correr los n experimentos o los n splits que involucraría este experimento, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto de aquí lo voy a dejar como fija, ¿ya? Para que hagas algo, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay un detalle, ¿no? No sé para qué sección va a ser fija, ¿no? Salvo que ustedes den una misma prueba, ¿no? Entonces ahí lo conversamos luego, ¿ya? Porque estaba pensando que de repente juntemos, o sea, el día de la exposición se va a juntar ambas secciones para el miércoles. Y la práctica calificada 4 estaba pensando de repente también si lo podemos juntar el día viernes, ¿no? Porque ya son pocos, o sea, no son tantos, ¿no? Creo que podrían entrar en el J o en dos salones diferentes, ¿no? Igual lo conversamos ahí dentro de un rato, ¿no? Pero ahí les dejo una fija, ¿ya? Para que prueben ese resultado de ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí valdrán los puntos para que vayan a Chatsazo. dar la práctica, ¿no? Chatsazo todos, ¿no? Ya, pero bueno, aprovechen. Aprovechen los regalos de Navidad. Y eso que no es Navidad todavía, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces esto pruébenlo. No va a ser no es bueno, la verdad sí, esto es operativo, complicado no es operativo en realidad el proceso, ¿no? Luego igual que hacen una aproximación, ¿no? Aproximan, si gustas, el 10º término de la diagonal por la traza entre n, ¿no? Asumiendo que como que esos a sub i más o menos están correctamente ponderados en toda la diagonal, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo también de ser un poquito más compacto, si gusta la fórmula final, ¿no? Entonces, la fórmula final para cada combinación de lambdas, ¿no? Y de su estimación de error de validación cruzada generalizada, justamente va a ser, pues, esta estructura de acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, la ventaja de esto, si gustas, ¿qué es? Es que yo tengo ya una fórmula cerrada para estimar el error de validación cruzada para una combinación de hiperparámetros. Es decir, no necesito hacer varios experimentos de validación cruzada. Es decir, para una combinación de parámetros no necesito hacer k igual a 5 validación cruzada para estimar su error de validación cruzada. Simplemente con esta fórmula cerrada ya puedo obtener su estimación de error de validación cruzada. Y bueno, y eso para todas las combinaciones. Entonces eso ahorra, si gustas, bastante trabajo en el proceso de optimización de los hiperparámetros en este caso, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y este es justamente el que utiliza también R, ¿no? Ahorita voy a hacer justamente un laboratorio, un poquito para mostrarles cómo es que funciona el proceso de estimación de este tipo de modelos en R, ¿no? Y cómo, digamos, de repente performa con respecto al resto de metodologías que ya hemos aprendido hasta ahora en todas las clases previas, ¿no? Entonces vamos a dejar, perdón, la pizarra y vamos a ir al laboratorio, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Vamos a llevar la pizarra atrás y ahora vamos a proyectar mi pantalla, No lee ¿ya? el chat, profe. El chatzazo, ¿no? No lee el chat del Zoom, profe. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí se ve, sí se ve. Ya. A ver, entonces vamos a hacer un laboratorio simple, la verdad, para un poco entender cómo aplicar esto de los modelos lineales y vamos a continuar trabajando con el casito que ya estamos viendo, que era el de Ames Housing Dataset, ¿no? Que era la predicción de precio de casas, ¿no? Esta parte inicial de tratamiento de variables. Básicamente acá ya estoy, si gustas, trayendo directamente la base que se encuentra en esta librería, ¿no? Yo le compartí la base en bruto porque quería hacer el proceso de limpieza de datos, todo el proceso de pretratamiento, ¿no? Para enseñarles también cómo se hace, ¿no? Pero el propio R, de hecho, ya lo tiene, si gustas, también filtrado y limpio, ¿no? Tienen una versión así, ¿no?
pero esto está sin tratamiento atípico, está con varias cosas de por medio, ¿no? Entonces no he hecho todo el tratamiento limpio que nosotros hicimos en clase, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, acá lo estoy cogiendo simplemente para mostrarles cómo funciona en los modelos lineales aditivos, ¿no? Entonces acá básicamente la base está llena, no tienen bici, no hay duplicados, como que todo está tratado ya, si gustas, ¿no? Ok, y aquí voy a seleccionar algunas variables preliminares, ¿no? Son diferentes a las que había seleccionado antes, simplemente para dar variedad. Superficie habitable, área de sótano, área de garaje. Y no he hecho transformaciones, ¿ah? O sea, simplemente son las variables en bruto, ¿ok? Y creo que aquí ya hago el tema del tratamiento, un poquito para crear el feature que había creado con ustedes, ¿no? Ojo que ahorita como estás en R, ¿no? Acá en R estoy trabajando todas estas transformaciones en Deplir y Janito, justamente para poder manipular la información, ¿no? De manera más equivalente a como se hace, por ejemplo, en SQL, etcétera, ¿no? Es como en R se trabaja este tipo de transformaciones, que dicho sea paso es más complicado que Python, como ves, ¿no? O sea, para mí Python es más flexible en hacer este tipo de cosas con menos líneas, ¿no? El R sí es un poquito más, pero igual no es que sea complicado, pero igual demoras un poquito más en hacer la parte del código, ¿no? Tienes que hacer el mutate para crear las columnas nuevas de transformaciones, etcétera. Y ya, entonces, esto es lo que hice con ustedes también, es separar los barrios de clase media, alta y baja, ¿no? Para el caso de neighborhood. Y bueno, al final me quedé con estas variables, ¿no? Precio de venta, que es el target, y el resto de variables que vienen a ser como las explicativas, ¿no? Estoy considerando creo que el área por calidad, que es como la interacción, ¿no? Entre esas dos variables. Y bueno, luego un resumen final de estas observaciones, ¿no? Entonces, acá estoy haciendo creo que ese pretratamiento de missing también, por ahí detectando layers. Y bueno, acá ya empieza el tema acá simplemente retiré los outliers con distancia de Mahalanobis, ¿no? Es una métrica que te ayuda a identificar outliers también de manera multivariada, ¿no? Pero que ya lo van a ver más a detalle cuando entren a su curso de análisis multivariado, ¿no? Espero que lleguen, ¿no? De cada 2 ciclos, pero sí pasan, ¿no? Y creo que los filtro, ¿no? Y al final me quedo con esta base final, ¿no? Ahora en R, para el caso de modelos de regresión y de clasificación, se utiliza la librería Caret, ¿no? Que es justamente de Classification and Regression, ¿no? Modelos de clasificación y regresión en R, ¿no? Y con eso puedes estimar ya diferentes tipos de modelos de regresión y clasificación, ¿no? Acá simplemente estoy separando la muestra de entrenamiento y test, estoy creando una partición. La data de entrenamiento va a ser 75% del total, ¿sí? Y la data de test va a ser pues el 25% restante, ¿ok? El experimento va a ser sencillo, ¿ya? Lo que voy a hacer a continuación es, no voy a hacer validación cruzada ni nada, simplemente voy a hacer un entrenamiento, si gustas, con esta data. Sí, voy a entrenar eh, 4 tipos de modelos o métodos, en realidad. Rich, Lasso, ElasticNet y luego los modelos lineales aditivos, ¿ok? Y voy a evaluar el performance de cada modelo con el mape en la muestra de test. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer en cada situación, ¿no? Entrenar con ese 75% y luego evaluar el performance de esos modelos en test. Y eso es lo que voy a mostrarles al final y comparar, ¿no? Es un poquito el ejercicio, un ejercicio súper sencillo, ¿no? Entonces acá identificamos las variables que son continuas, ¿no? Simplemente retiramos el precio de venta, ¿no? Que es justamente la variable que es continua, pero pues es una explicativa, ¿no? No forma parte de las explicativas. Y defino el preprocesamiento, en este caso para mis datos, que en este caso voy a hacer una estandarización, ¿no? Por eso acá hago un centrado y un escalamiento, y ahí voy a tener la data de entrenamiento pues escalada, ¿no? ¿Vale? Y bueno, lo mismo para test, ¿no? Con el mismo procedimiento. Y al final estarían quedando así las variables, ¿no? Ya estandarizadas todas, ¿no? Ahora viene la comparación, ¿no? Y creo que vamos a empezar con el modelo de regresión, Lasso, ¿no? Para ello
antes voy a crear una función para estimar los errores, ¿sí? En este caso el MAE, el MAPE, la raíz de error cuadrático medio, también el R cuadrado, y que me arroje estos estadísticos resumen, ¿no? Para los modelos que vaya a entrenar, ¿no? Es una función sencilla para calcular errores nada más, ¿no? Y aquí voy a instalar una de las librerías que sí se van a requerir para el modelo que voy a utilizar, o la librería que va a correr el modelo lineal aditivo, que es la GLMNet, que viene de Generalized Linear Model, ¿no? Modelos lineales generalizados, que dicho de paso, eso lo van a aprender más en análisis de regresión. Ahí es donde van a profundizar los modelos lineales generalizados, ¿no? Entonces, ok, en este caso, el GLM también me permite trabajar con modelos de regresión Rich, Lasso y ElasticNet, ¿no? Así que vamos a trabajar con esa función. Y para ello, bueno, voy a definir la fórmula, porque tú sabes que en RC necesitas darle la fórmula final, ¿no? Eh, y aquí, pues, bueno, voy a definir la fórmula tanto en la data de entrenamiento y test. Y justamente para correr el modelo, en este caso de Lazo, voy a fijar primero mi semilla, ¿no? Justamente para hacer replicable mis resultados. Y voy a aplicar la función cb.glmnet, que justamente va a ser el modelo, modelo lineal, ¿no? Considerando pues el método ElasticNet. Y como el CB ya me está diciendo que va a escoger el parámetro óptimo mediante validación cruzada, ¿no? Por K-Fotos. Por eso en su parametría, claro, te da cuál es mi data de entrenamiento de variables explicativas, mi target, y acá defino justamente el alfa, que este alfa viene a ser el alfa de un modelo de Elastic Net, ¿no? Nada más que acá cuando alfa es 1, ¿sí? Si gustas, quiere decir que le está dando todo el peso a la penalización lazo, ¿no? ¿Vale? Y si alfa vale 0, quiere decir que le está dando todo el peso a la penalización rich, ¿ok? En este caso el R. ¿Cuántos folds voy a usar? 5, ¿no? Y bueno, no estandarices porque ya estandaricé arriba, ¿no? Entonces no era necesario estandarizar, ¿no? Y claro, una vez tú corres esto, o sea, es súper rápido la corrida de esto, pues ya te genera pues los lambdas óptimos. En mi caso, el lambda óptimo fue el que minimiza la validación, el error de validación cruzada. El lambda óptimo fue de 49,39, ¿no? ¿Vale? Entonces entreno, si gustas, ese modelo final ya con el lambda óptimo, pero ya con un GLM normal. Aquí, si gustas, hice el proceso de tuneo de hiperparámetro, ¿no? El hiperparámetro óptimo fue 49. Y luego estimo normalmente ya un modelo, ¿no? Como ya con el hiperparámetro óptimo, ¿no? Como sería con ese lambda óptimo, ¿vale? Y luego hago la predicción justamente en test y calculo los errores, ¿no? En la data de test, ¿ok? Y estos serían, por ejemplo, los indicadores de error de este modelo Lazo en la data de test, ¿no? Como ves, hay un mape de 10,48, R cuadrado 88% en test, entonces es bastante bueno, ¿no? Entonces, este es un ejercicio simple pues, con Lazo, pero si te fijas es en R, ¿no? Ya habíamos visto antes en Python, ¿no? Pero también en R se puede trabajar la regresión Lazo haciendo uso justamente de la librería GLMNet, ¿no? Ahora, para el caso de Rich, es análogo, va a ser lo mismo, ¿sí? Nada más que como te decía, en vez de alfa 1, ahora vas a considerar alfa 0. Entonces, eso ya por defecto va a considerar una regresión Rich. Entonces, esto va a ser el proceso de tuneo para hallar el hiperparámetro óptimo de Rich, que en este caso es 6,379, bastante grande, ¿no? Reentreno justamente con el hiperparámetro óptimo y luego calculo las predicciones de error. Y en efecto, ahora me salen estos resultados. Fíjate el mape, ahora es 11,14, es peor que el de Lazo, y con R cuadrado 86%. Como que empeoraron un poco los resultados, ¿no? Ahora con ElasticNet, ok, vamos a trabajar con esto. Ahora sí voy a poner un valores de grillas de... perdón. Voy a poner unos valores de grillas para alfa, ¿sí? Alfa 0,1, 0,2 hasta 0,9. Voy a generar una secuencia de valores. Voy a guardar los resultados de validación cruzada y también los errores. Fijo una grilla, ¿no? Y aquí, pues, para cada, dentro de este intervalo, es decir, para cada valor de alfa, lo que voy a hacer es correr un modelo de validación cruzada con ese alfa diferente, ¿no?
Y claro, en cada caso yo voy a hallar justamente el modelo óptimo y luego también voy a obtener su hiperparámetro óptimo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a guardar en ambos casos, ¿no? El error y, bueno, los resultados del modelo, ¿no? Luego me quedo, oye, con aquel alfa que haya tenido el mínimo nivel de error y también con el lambda justamente asociado a ese mejor alfa, ¿no? Y, por ejemplo, acá me salió que el alfa óptimo era 0,2 y el lambda óptimo asociado a ese alfa, pues es 80,86, tal cual, ¿no? Entonces, estos son los hiperparámetros óptimos que yo voy a fijar ahora en la siguiente versión, cuando voy a correr ya solamente el modelo ElasticNet, ya con los hiperparámetros optimizados, ¿no? Y voy a calcular nuevamente el error de predicción en la data de test. Y si te fijas, pues el mape ahora, mira, es 1047, el R cuadrado 0,88, similar al de Lazo, ¿no? Está por ahí, ¿no? Creo que hasta inclusive está menor este valor acá, ¿no? Entonces, hasta aquí como que he hecho una prueba de lo que ya hemos visto en clases anteriores de Rich, Lazo, ElasticNet, pero bueno, en R, ¿no? Ahora sí, vamos con el modelo lineal aditivo con penalización, ¿no? Que es justamente el que acabamos de ver en la clase. Y para ello vamos a utilizar una librería de R que se especializa en este tipo de modelos lineales aditivos, que es la MGCB, ¿ok? Que es modelos con validación cruzada generalizada, ¿no? Asociados a los modelos lineales aditivos, ¿ok? Entonces, para esto hay que definir bien dos cosas, ¿ya? Recuerda que esta parte de la transformación, o sea, del uso de B-splines para aproximar la relación no lineal entre la variable y el target, solo se aplica a las variables continuas. Las variables que son categóricas, no se aplica este tipo de transformación. A las variables que son categóricas se las mete tal cual como si fueran categóricas. Es decir, si es una variable, no sé, flag sexo, bueno, le pondrás sus ceros y uno como siempre así. Lo agregas como una variable más, nada más, ¿no? Si tienen K categorías, creas K menos un dummies y bueno, le agregas al modelo, como lo hemos visto. A ellas no se les aplica este tipo de transformación de B-spline, solo a las variables continuas, ¿ok? Por eso que es importante, bueno, ya separar cuáles son las variables continuas, ¿no? Y luego las categóricas, ¿no? Aquí estoy fijando un número de nodos para cada caso, porque aquí dentro de la fórmula o el planteamiento de la fórmula que va a requerir el modelo GAMP, tú tienes que especificar, si gustas, cuál es si gustas, la cantidad de nodos que vas a aplicar para cada variable continua que vas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, una vez obtienes la fórmula final, mira, acá por ejemplo la variable que es el log del tamaño del área habitable de la casa, voy a aplicarle un B-spline, ¿no? De tipo cúbico, ¿sí? Y con K igual a 5, es decir, con 5 nodos, ¿no? Y para todos lo he fijado en 5. Ojo que no necesariamente deben ser iguales, ¿no? Nada más que simplemente aquí decidí fijarlos en 5. Pueden ser diferentes en realidad para cada caso. No pueden ser 10 para cada caso, 15 para cada caso. Lo ideal es que trates de coger de repente un camp más o menos grande y ahí vas jugando, ¿no? También con eso, ¿no? Pero acá lo fijé con un K5 general, ¿no? Para un poquito no estar creando para cada caso. Pero si te fijas, lo he creado solo para las variables continuas, ¿no? Pero para las variables que son categóricas, como son neighborhood group, que es el tipo de barrio, y si tiene aire acondicionado o no la casa, pues si te fijas han entrado tal cual, sin ningún tipo de transformación. Solo las variables continuas que le voy a aplicar una aproximación por B-splines, a ellas sí les es caracterizado qué tipo de base de spline voy a tomar y cuántos nodos voy a escoger para cada caso, ¿no? Una vez obtenga la fórmula del modelo GAM que voy a estimar, pues ya está, luego estimo nada más usando la función GAM, ¿va? Donde pongo la fórmula, que justamente la fórmula es la que definí arriba para poder estimar el modelo GAM, pues pongo la data, en este caso de entrenamiento, ¿no? Y pongo el método de estimación digamos, para optimizar los hiperparámetros, ¿no? Que en este caso, como saben, vamos a utilizar el criterio de la varianza, perdón, de la validación cruzada generalizada que hemos visto hace un rato, ¿no? Y esto ya te hace una estimación automática de los hiperparámetros óptimos, ¿no? Y luego que me des un summary justamente de este modelo estimado, ¿no? Entonces,
Una vez hagamos el summary de un modelo, nos va a dar una tablita similar a la que nos da cuando corremos la función LM, ¿no? Y que les viene en su práctica, creo que a la sección B, ¿no? Nos va a arrojar, por ejemplo, en este caso, bueno, como es un modelo lineal generalizado, GAM viene de Generalized Additive Model, es decir, modelo aditivo generalizado, ¿no? Que es la versión para el caso donde el target también puede ser categórico, puede ser de conteo, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita casos de regresión donde el target es continuo, ¿no? ¿Vale? Y asumiendo que pues pertenece o tiene una distribución normal, ¿no? Eso acá te dice que la familia es gaussiana, es decir, normal. Y bueno, ya cuando vean en modelos lineales generalizados, van a darse cuenta que ahí van a ver la función de link o la función de enlace, que permite justamente transformar el target o hacer una transformación o ver cuál es la transformación ideal en este caso para poder hacer una regresión de tipo lineal, ¿no? Cuando tu target no necesariamente es continuo, ¿no? Que en el caso, claro, como ya es continuo, pues la función de enlace es la identidad misma, ¿no? Pero no se preocupen, esto la verdad para mí no es importante, porque esto lo van a ver ya cuando entren más adelante a modelos lineales generalizados, ¿no? No pertenece a mi curso, en verdad. Entonces acá te va a aparecer la fórmula, ¿ok? Y aquí justamente te aparece la estimación de los betas, ¿no? Fíjate acá, por ejemplo, este es el intercepto, la estimación del beta cero, que es 154.000 más o menos. Acá tienes el error estándar, el valor de t y bueno, el p-valor asociado a la significancia individual de cada variable, ¿no? Acá tenemos también los betas estimados asociados a las variables categóricas, si te fijas, están por separado. Y este es el del aire acondicionado, ¿no? Veo que tienen sentido, son positivos. Medio es más grande, high es más grande que medio, también tiene sentido, son significativas. Entonces, a priori parece que más que bien están teniendo una estimación bastante coherente, ¿no? Ahora, fíjate abajo. Abajo están justamente las variables que se aproximaron con splines, ¿no? Las variables continuas, ¿no? Ahora, obviamente no te dan los betas, porque date cuenta que para cada caso tendría que darte pues, una lista de betas enorme, ¿no? Pero lo que te da más o menos es los grados de libertad efectivos. Ahora me dirás, ¿qué demonios son los grados de libertad, pues, efectivos, ¿no? O sea, los grados de libertad efectivos, si le quiero dar un poquito una interpretación de repente simple, vendría a ser como que el nivel de complejidad no lineal que tiene el target con esa variable. Si esos grados de libertad efectivos son más grandes, bueno, quiere decir que la complejidad no lineal es alta entre el target y la variable explicativa. Mientras que si esto es cercano a uno, quiere decir que posiblemente basta una relación lineal y ya. No es necesario hacer una aproximación por spline con curvatura, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo así, ¿no? Mientras más grande, ok, más no lineal es la relación, si gustas, entre esa explicativa y el target. Y mientras más cercano a uno, quiere decir que más bien es más bien una relación de tipo lineal, la que tienen el target y la variable explicativa, ¿no? Entonces, más o menos es lo que te da esa intuición, ¿no? Este valor de f que ves aquí, ¿sí? Viene a ser como que el nivel de significancia, ¿vale? Es el nivel de significancia si gusta, de los coeficientes que acompañan a esa transformación de spline. Es decir, como hacer una prueba de significancia de subgrupo asociado a los coeficientes de los B-splines con las cuales se estimó la función, ¿no? De esa variable, ¿vale? Esa es la prueba de significancia de ese subgrupo que corresponden a los B-splines de esa variable, ¿no? Y acá me da el p-valor de esa prueba, donde obviamente si es menor al 5%, pues me dirá que en efecto la variable es significativa, ¿no? Y si no, pues me dirá que la variable estadísticamente no es significativa, ¿no? Que acá estoy viendo esto para el caso del tamaño total de la casa con sótano, no, el tamaño total del área del sótano, creo que la variable longitud, ¿no? Parece que ellas dos no están aportando mucho del todo, ¿no? Entonces, esto es lo que me dice básicamente esta tablita. Abajo me da el R cuadrado ajustado, la devianza, ¿no? Que es un término que van a aprender más cuando vean modelos lineales generalizados, ¿no? Y bueno, este es el Generalized Cross Validation, mira.
Este fue, digamos, el error de validación cruzada, si gustas, óptimo con el cual trabajó, ¿no? Con esta estimación fue la que escogió los lambdas óptimos del proceso, ¿no? Bueno, este es el tamaño de muestra, ¿no? Y esto es lo que te muestra, ¿no? Entonces, al final, vamos a retirar de repente, por último, las dos variables que parece que no están aportando, ¿no? Los retiro de la fórmula, vuelvo a correr el modelo. Si te fijas, ya retirando esas dos variables, ya me queda un modelo considerando todas las variables significativas, ¿no? Y ahora voy a hacer la predicción de error utilizando este modelo en la data de test, ¿no? Entonces simplemente voy a correr el modelo GAM, voy a predecir con ese modelo GAM estimado, pero en la data de test, ¿no? Y voy a evaluar cuál es el nivel de error, ¿no? Y como vemos, finalmente el MAPE, por ejemplo, bajó a niveles por debajo de 10, ¿no? 9,66, ¿no? Y el recuadro subió casi al 90%, ¿no? Si hacemos un comparativo final, vamos a ver justamente estos resultados de aquí, ¿no? Donde tenemos el modelo Lasso, Rich, ElasticNet y el modelo GAM, ¿no? Y ahí vemos que en todas las métricas, en data de test, quien está ganando es el modelo GAM, ¿no? Que es natural que gane, porque al final este modelo trata de capturar relaciones no lineales que los otros tipos de modelos no. Entonces es natural que tenga mayor ganancia en precisión con respecto a los demás, ¿no? Y demuestra también el potencial, ¿no? Que justamente tiene este tipo de modelos lineales aditivos en mejorar el performance sin necesidad de ir de repente ya a modelos mucho más sofisticados basados en árboles como Random Forest, XGBoost, LightGBA, ¿no? Y dicho sea de paso, en la literatura hay muchos estudios que demuestran inclusive que los modelos GAM o los modelos aditivos suelen tener un performance muy similar a este tipo de metodologías mucho más robustas, ¿no? Pero la ventaja es que los modelos aditivos son más interpretables, son más fáciles de interpretar, ¿no? A comparación de un modelo de machine learning complejo, ¿no? Ok, a ver, hay preguntas en el chat, dice. Ah, no, chatsazo todos. Bueno, eso es, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Todo está claro? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? No, Ya me callo entonces. Hola, profesor. te escucho pero bajito. Pero sí, sí te llego a escuchar bajito, pero te llego a escuchar. A ver, dime. Mira, profesor, una consulta. ¿Ese comparativo que existe entre el GAM y los demás modelos siempre se cumple? ¿Que el modelo GAM siempre tiene como que una mayor precisión? A priori, o sea, salvo que de repente la mayoría de las relaciones de tus variables sean lineales, ¿no? A priori debería ser que sí, ¿no? ¿Qué es lo que hago Ya. usualmente a veces en la práctica? Porque en teoría el modelo GAN, yo puedo tener un modelo lineal, que de repente una variable, ¿no? Tengo una relación no lineal compleja y oye, el modelo lineal me diga, no, esta variable no sirve. Pero si yo estimo un modelo GAN, me diga, oye, no, esa variable sí sirve, solo que tiene una relación no lineal. Y si yo supongo que es lineal la relación, pues me la va a botar la variable. Pero si ya trabajo con un GAM, oye, sí lo va a capturar ese comportamiento y lo va a considerar. Entonces, en general te diría que lo usual es que el modelo GAM o el modelo lineal aditivo sea mejor que el resto de metodologías, ¿no? O por lo menos igual, ¿no? O por lo menos igual. Si tuviese menos performance, pucha, algo mal de repente has hecho. Y me cuestionaría más bien qué está pasando, porque no es usual, no es normal que eso pase. Algo deberíamos haber hecho mal atrás, ¿no? Gracias, profesor. No, gracias a ti, Joel. A ver, ¿alguna duda más? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, Alex. Ah, ya, yo corrí mi modelo Ya. y mi GAM me salió primero, ¿no? Mi GAM, después Elastic y después también corrí el OLS, el de regresión base, Ujú. sin Weston. Y curiosamente me salió un poco mejor que Rich y que Lasso, ¿no? ¿Quién? GAM. Este, no, que el GAM no. El GAM arriba, después Elastic, después el base, y de ahí Rich y Lasso. Y abajo West.
Y mi duda era, tendría que ver con la forma en que están mis datos, la regresión lineal sin ninguna otra metodología le gane, bueno, tampoco es que le gane por mucho, ¿no? Le gana por 0.001 a Rich o a Lazo, No, pues pero eso me es parece, estadísticamente equivalente, o sea, no hay diferencia en teoría, ¿no? pero eso era mi curiosidad, ¿no? Que ahora analicé literalmente las 80 y tantas variables de la base de datos manualmente, uniendo grupos o así. Bueno, aún no corro, ¿no? Pero mi duda era si eso va a hacer que mi base, mi regresión en base, pues, o mi reach o mi lazo sea mejor que mi base, porque, no sé, tal vez ahí me baja nota por eso, ¿no? Habría que ver, ¿no? Habría que analizar esos casos que en realidad no van con la intuición, ¿no? No es que sea imposible que pase, sino que en realidad a veces suele pasar, pero hay que entender por qué pasa. O sea, por qué pasa que el modelo lineal aditivo no logra superar, o por qué el modelo base, considerando todas, está siendo el más robusto. O sea, alguna explicación debe haber, y yo más bien me preocuparía, oye, pero qué raro, ¿no? O sea, que las otras metodologías, que en teoría tratan de controlar ese trade-off de sesgo-varianza, no estén funcionando y corriendo todo, pucha, me esté saliendo el mejor modelo. Para mí no tiene mucho sentido. Entonces, si no tiene sentido, hay que ponerse a investigar, oye, ¿por qué está pasando eso? Y si realmente estoy dando el sustento adecuado o he entendido bien mis datos como para poder afirmar algo así y poder sustentarlo el día de la exposición. Otra duda, profe, era que, bueno, lo que ahorita puso en R, eh, está tomando las librerías directamente para sacar el, el tuneo de los parámetros con Ujú. las librerías, ¿no? Sí. Con cross validation. En este caso, cuando lo hizo en Python, lo hizo, o sea, una función aparte para cada uno, ¿no? En mi caso, lo hice también para OLS, Lazo, Rich, Elastic y GAM, un cross validation específico, una función específica para cada uno. Pero en SQL también hay una librería específica para Lazo, o hace cross validation, pero no te bota ese grafiquito que usted mostró de del error, cuando tiene que ver el error con cada kfault y después saca el promedio de los errores y eso lo promedia y Ujú. según eso evaluamos. No Claro, te bota eso. por eso lo hice en R, ¿no? Porque en Python no es tan completa si gustas la función para estimar un modelo GAM. Ahí sí te diría que hay punto a favor de R y por eso en el notebook En de repente Lazo, lo que puedas hacer es cambiar, ¿no? Lo corres en R, ¿no? El mismo modelo, bueno, también. ¿no? Ah, Guardas la base, lo pasas a SV, lo vuelves a leer luego en CSV, pero ya invocando código R y lo corres con esta función a ver qué tal. Creo que acá te va a ser más flexible y más fácil hacerlo, ¿no? yo pero eso era. Ya. Gracias. No, gracias a ti, Alex. Buenas. Entonces, a ver, chicos, yo creo que por ahora nos quedamos. Wisa, ¿tienes una duda o...? No, se levantó solo. Ah, Ah, mentira, sí tengo una consulta, bro. dime. Casi siempre se va a cumplir eso que el GAM tiene mayor performance, porque, pucha, no sé si se acuerda que lo que salió en mi proyecto era o sea, lo que quedaba al final con mejor performance era pues el GAM, ¿no? El de modelos Ujú. aditivos generalizados, pero botaba con 70 de UBIF, No, eso está mal. O sea, yo te digo, o sea, chazazo. no. Pues, o sea, eso es un trabajo sin ningún sustento, sin haber entendido nada. Entonces, Os. eso está claro Así que me dijo, es así me full dijo. chat, ¿no? Full chat, ¿no? Y ese tipo de trabajos no valen la Chazazo. pena, ¿no? Claro. Pero en general, el GAM es el que tiene mejor performance. Debería, sí, debería, Debería, ¿no? Ya, debería. perfecto, Y si no perfecto. está pasando, habría que analizar por qué, ¿no? Porque Ah, ya, no es ya. normal. No da la intuición, ¿sí o no? Oye, este debería ser No mejor. se Sí, preocupe. modelo de Ya relaciones no lineales. corregimos todo eso. Ya. Chévere. Ya, Solo bien, quería que me aclares está la bien, duda. Gracias. está bien, Luisa. Muchas gracias. Bien, chicos, yo creo que nos quedamos ahí. Yo sé que sigan. Profe, yo tengo una Ah, me iba a ir ya, petición. gracias, pero.
Otro día mejor. No, mis Bien. compañeros me han escrito en el aula virtual hasta que los trabajos se suban hasta mañana, hasta las noches. Mis compañeros me han pedido si puede aplazarlo un poco más ¿Hasta para cuándo? subir su informe, su PPT. Ah, no, no, yo lo voy a poner hasta el martes, en teoría, ¿no? Porque como el martes va a ser Ah, ya, el entonces, nice, miércoles, sí, el chévere. miércoles va a ser el último día, o sea, miércoles van a exponer, ¿no? Es, Ajá. entonces, creo que lo va a pasar hasta el martes para ambas secciones, hasta el medianoche, y pueden subir todo, ¿no? Profesor, Ah, bueno, ya. una consulta, aparte bueno, el formato, el informe y el código, tenemos que mandarle también los PPTs. Bueno, si es hasta el martes a la medianoche, sí, ¿no? Creo que Ah, ahí ya. deberías tener todo listo, ¿no? Ok, Sí, profesor. no, gracias a ti, Muchas Camila. gracias. Gracias, Camila. Eso sí, a ver, ahora sí vamos a quedar un poquito las fechas, ¿no? De Alexander, ¿tienes una duda? Sí, profesor, buenas noches. Tengo una pregunta. Sobre el MAPE, depende, por ejemplo, estoy usando la data BigMart. Depende del contexto bien si mi MAPE es alto o no, o sea, depende del problema, porque creo que esa métrica no mucho la utilizan para esa base de datos, más utilizan el error cuadrático medio. Ujú. Y, o sea, viendo otros proyectos en internet, calculando también su MAPE, le sale, vuela demasiado alto, pero Sí, generalmente se centran en el error cuadrático medio. O sea, yo puedo usar esa métrica y justificarlo porque en este caso no uso el MAPE, diría que porque generalmente en sí, esa base de datos los valores son demasiado alejados. claro. Para ventas, por ejemplo, la venta mínima es 33 en una fila y la otra es de 13.000. Entonces ocurre demasiado y el MAPE no es que no es como una diferencia de valor absoluto, es como que no lo calcula bien en esa parte. Sí, o sea, ese tipo de casos yo lo he tenido con otros chicos ahí cuando me mostraron la misma base, ¿no? Yo te diría que en esa situación trato de utilizarme de repente el R cuadrado, ¿no? Porque el R cuadrado considera esa suma de errores al cuadrado, pero ya más o menos en una escala de por ahí que de 0 a 1 que me puede dar una idea de qué tan bien va, ¿no? Pero es cierto que en datas reales, muchas veces los performance no llegan a esos niveles. O sea, no llegan a los niveles óptimos que un libro o digamos, en la academia a veces te dice, ¿no? Y es lo máximo que se puede llegar. Ya sea por un tema de que me faltan más variables, con la data que tengo, pues es lo que puedo hacer, no puedo hacer más. Es lo mejor que se puede hacer con la data que tengo y con las variables que tengo, o sea, no puedo hacer más, ¿no? Por eso le decía a sus compañeros, busquen, como tú has investigado, Alexander, esos benchmark, Okay, es decir, now all you Sí, have sí, to sí. do. Sí, esas estaba leyendo métricas, eso. ¿no? Lo he corrido en varias, se me he dejado varias y he estado probando su mapa de cada proyecto que he hecho, porque es una competencia, creo, las bases de datos. Sí, sí, correcto. Y el mapa me sale demasiado alto en la mayoría de los casos, o sea, me sale, será 70, 80, pero su R, creo que ellos usan la métrica del error cuadrático Claro, medio, ya. y en eso sí le sale casi bien, ¿no? Como, por eso, o sea, quise ver si en verdad es sobre el contexto del problema, por qué el mapa no es una métrica igual para eso, o, porque Sí, eso o en verdad yo estoy haciendo mal, o sea, no, me no, no, falta, no, no, eso es lo que no. yo, y por eso estaba pensando y he estado tratando de bajar el mapa, por ejemplo, de mi proyecto, pero siento que ya no puedo bajarlo más, o sea, me sale a mí hasta 40, llego a Mira, 45. yo creo que tu referencia, si gustas, debe ser un poquito, porque como tú has dicho, en la literatura hay, y a veces utilizan técnicas más robustas, ¿no? O sea, me refiero a técnicas de Machine Learning como XGBoost, no sé, Random Forest, que son técnicas Ah, un sí. poquito más complejas. Y si con ese tipo de técnicas ellos están llegando, no sé, pues, por decirte una cosa, a un R cuadrado de 60 y tú estás llegando a 58, pucha, está bastante bien. O sea, si con Ujú. técnicas complejísimas están llegando a 60, yo con un modelo lineal, tradicional, simple, estoy llegando a un performance casi similar. Sí. Entonces, para mí esa referencia ya es bastante. Quiere decir que tu performance está asemejándose inclusive a lo de los modelos mucho más sofisticados y solamente usando un modelo lineal. En el informe puedo poner así, profesor, esta Sí, comparativa, sí, por sí, sí, ejemplo, sí. para, Pon ese. justificar, o sea, por qué mayormente si mi mapa es demasiado alto y Sí, justificar. yo te diría que Sí, usa ¿no? el R cuadrado y el mape. Ambos usa, estos dos, R cuadrado y mape como referencia. Ok, ok. Ok, profesor, ¿Ya? gracias. No, gracias a ti. La otra vez también conversaba con Chuktaya, creo que, ¿no? Le decía, oye, en el trabajo yo he visto modelos que a veces tienen R cuadrado de 8%, 5%, 10%, y los usan, ¿no? Porque pues sirven, dan al promedio, más o menos. O sea, son modelos que, pucha, más que menos son útiles,
eh, y ayudan a predecir en cierta medida, pues, temas promedios para cálculo de pérdida esperada o cálculos que requiere el banco regularmente, ¿no? Para ver cuánto tiene que guardar dinero, cuánto invertir, ¿no? Para poder rendir sus obligaciones, ¿no? Entonces, ahí tengan mucho foco en eso. No es que estas métricas de referencia que ponemos son métricas un poquito más generales, pero no es la regla siempre. Va a depender también qué data, qué modelo estés analizando. Entonces, y en ciertos casos van a haber limitaciones y máximo se va a poder llegar hasta cierto límite, ¿no? Por ejemplo, en temas de riesgo de crédito, para predicción de probabilidad de incumplimiento, se usa el Gini como indicador, que es como, imagínate el equivalente a R cuadrado, ¿no? Y en los libros te dicen, ah, ya, Gini mayor a 70, Gini mayor a 80 debe ser lo ideal. Pero en la práctica, en la realidad, o sea, los modelos de riesgo de crédito, pues, de 60 a veces ni pasan, ¿no? Van entre 40 y 60, por lo general, ¿no? Y a veces hay un modelo que tiene 45 Gini, es aceptable, está bien, ¿no? Entonces, van a encontrar mucho de eso. Y claro, eso ya ustedes lo van a cuestionar, investigar más cuando estén ya trabajando y viendo qué casos. Y ahí van. Lo importante es siempre ver en la literatura cuál es el benchmark. Por eso les decía, siempre tengan en cuenta en su mente, oye, ¿y el benchmark de estos mejores modelos ahorita actuales cuánto es? Ah, no sé, 60. Ah, ya, pues. Entonces yo debo apuntar a eso, más o menos cercano a ese valor, ¿no? Para no deprimirte tampoco en el camino, ¿no? Para que sepas que estás yendo al menos por el lado correcto, ¿no? Vale. Muy bien, chicos. A ver, entonces miércoles de 7 a 10 en el aula de la sección B, que es el que está en el patio nomás ahí, el primer laboratorio, creo que es el MS01. Vamos a hacer la evaluación de los trabajos de la PC4, tanto para la sección A y B. ¿Ok? Ahí sí, le dije a los delegados que me den quiénes van a exponer para saber cuántos son. ¿Ok? Van a tener hasta el... Perdón. Van a tener hasta el martes para poder enviar sus trabajos y todo. Y ahí posiblemente traiga algunos invitados de jurado para que también puedan darles una evaluación acerca de su trabajo, ¿no? Recuerden que los que van a dar trabajo, eso va a reemplazar su cuarta nota, su cuarta PC, ¿no? Y también darle la oportunidad de tener 10 puntos para el examen final como máximo, ¿no? Dependiendo de la calidad de su exposición, de su trabajo y todo lo que vayan a presentar. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que la mayor ganancia está ahí, ¿no? Los que no vayan a dar trabajo, ¿no? Los que no vayan a dar trabajo van a tener la opción de tomar la cuarta práctica calificada, es decir, va a ser un examen, ¿no? Y eso estaba pensando tomarlo en un solo día, es decir, no sé, pues o el viernes o el jueves. Yo preferiría que de repente sea el viernes, pero no sé. Entonces, como ya no son muchos, porque creo que la sección B son 20 los que están dando ahorita examen, que más 30 de la A, creo que ahora son 50 los que están ahí dando exámenes en total, ya hay como 20 que han caído, ¿no? Entonces, de esos 50 tomarlo un viernes, si es que pueden también los de la sección B, ¿no? En ese horario, ¿no? De 8 a 10 de la noche, ¿no? Entonces ahí, Eduardo, Chihuán y Sebastián me ayudan ahí en la sección B viendo si es factible poder tomar la práctica calificada el viernes de 8 a 10 con la sección A y lo tomamos una sola evaluación para ambos, ¿no? Ya, entonces, para los que no vayan a hacer trabajo, ¿no? Y el examen final, bueno, ese sí se respeta, es la próxima, creo que la subsiguiente semana, ¿no? Y ya, bueno, ya saben que ahí viene todo y ahí sí respetamos los horarios de ambas secciones, ¿no? Ve, hasta ahí estamos bien. Team Sí, chat. profe, correcto, Thank you. correcto. Vale. Traiga su chamo, ¿no? Vamos, se vienen full evaluaciones, ¿eh? Así que denle, ¿ah? Felicitaciones a la sección A también por su desempeño en el examen. La sección B no sé qué pasó, la verdad. Pero bueno, la sección A sí aprovechó el bug, ¿no? Está bien. Bien, Gracias, profe. chicos. Le sigo Va, dando, le sigo dando. Muchas va. gracias, profe, en nombre de Gracias, todos mis chicos. compañeros. Chao, No, profesor. gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos. ¿Que no era break? Chao, profe.
Buen fin de nomás, gracias. Oh, profe, ¿es break o ya acabó ya? Acabó ya, güey, chao. ¡Ah! Pero, profe, Nos vemos, un cuídate. entierro, ¿no? De ahí vas, de ahí vas. Le sigo dando, le sigo dando. Al estudio, al estudio.